El estado de ánimo en casa estaba a punto de explotar. Al llegar de la celebración de cumpleaños de su madre, la mujer se encontró con un marido furioso. ¿Qué demonios estabas haciendo en los restaurantes mientras mi madre vive en un cobertizo en el campo? La atacó con esta pregunta, aunque se había negado a ir a la fiesta, alegando un odio profundo por su madre. Esa acusación injusta y la hipocresía flagrante fueron la gota de agua. Buenas noches, queridos oyentes. Es un placer recibirlos una vez más aquí. Hoy traigo una historia que se meterá con tus emociones. Prepárese para reflexionar. El sol brillaba esa mañana, pero el corazón de Galina Alexeevna pesaba como plomo. Cumplió 58 años, una edad en la que las partes ya no tienen el mismo brillo, especialmente cuando la relación de su hija con su esposo se está desmoronando. Ludmila, su única hija, había prometido aparecer más tarde. Por supuesto que voy, mamá. Pero Igor, de nuevo, no quiere ir. Galina suspiró, recordando la conexión de la noche anterior. En 5 años de matrimonio, nunca había podido establecer un diálogo con el hijo. Igor Chashchin era un hombre de explosivo, autoritario, irritado y obsesionado con el control, especialmente sobre Ludmila. Con cuidado, Galina empacó la mesa en su modesto apartamento de 2 habitaciones en la periferia. Nada extravagante, ensaladas, un pastel de repollo como a Ludmila le encantó desde la infancia y una botella de vino espumoso de medio margen. No había invitados más allá de la hija y 2 amigos laborales. En ambos sonó el timbre. Ludmila estaba allí con un ramo de crisantemos y una pequeña caja envuelta en cinta de satén. «Felicitaciones, mamá», dijo abrazándola cuidadosamente para no amasar las flores. Galina sonrió, radiante, alejándose para dejarla entrar. «Apuesto a mi amor». «¿E Igor?». Ludmila respondió rápido, mirando hacia otro lado. «No pudiste». «Compromisos urgentes en el trabajo». Ambos sabían que era una mentira. Igor simplemente no quería ir. «Odio a tu madre», escupió por la mañana, sin disfrazar el asco. Ludmila casi respondió, «No es mi madre, y eres un adulto». Pero tragó las palabras. Discutir con él se había vuelto inútil. Galina llevó las flores a la cocina en busca de un jarrón. «No te preocupes. Las chicas ya están en camino». El día sorprendentemente salió bien. Los amigos de Galina eran mujeres alegres, contaron historias de trabajo divertidas y revivieron recuerdos juveniles. Ludmila, por primera vez en meses, sintió que el peso en su espalda alivia. Realmente se rió, algo que no había hecho durante mucho tiempo. Mientras tanto, Igor tenía sus propios planes para la noche. Decidió visitar a su madre, Ekaterina Borisovna, que vivía en un pueblo a 40 kilómetros de la ciudad. Estas visitas se habían vuelto cada vez más raras, trabajo, tareas, agotamiento eterno. Pero esa noche, con su esposa ausente, decidió visitar. Ekaterina recibió a su hijo con una alegría que no podía esconderse. La mujer simple en el campo había pasado su vida trabajando duro en una granja local. Ahora, retirado, mantuvo un pequeño jardín, algunas gallinas y 2 manzanos en el patio trasero. «Igorcino, hijo mío», exclamó agitado mientras observaba la casa con una mirada crítica. Muebles viejos, paredes peladas, piso de alcance. En la esquina, un cubo recogiendo las gotas que cayeron del techo. «Mamá, ¿el techo está goteando de nuevo?», preguntó frunciendo el ceño. «Oh, no es nada, hijo. Me acostumbré», respondió como si fuera normal. El vecino Petrovich había prometido ayudar, pero nunca recibió tiempo. Igor se limpió los labios. Enviaba dinero todos los meses, pero claramente no lo suficiente. Con el salario de su gerente medio, apenas podía pagar la hipoteca, el automóvil y los requisitos constantes de Ludmila, o al menos eso es lo que pensaba. «¿Está funcionando la bañera?», preguntó mientras probaba la sopa. «¿Qué bañera, hijo?», respondió Ekaterina con una triste sonrisa. «Roté hace mucho tiempo. Puse un fuego en el cobertizo y me la lavé allí». Igor casi se ahogó. «No vea. Rakon. No te preocupes tanto», trató de calmarlo. «Hice lo mejor que pude para aislarme. Al menos es mío, no necesito salir de casa». Esa revelación era como un golpe en el estómago.
Su propia madre, la carne de su carne, lavada en un cobertizo, mientras que la madre vivía cómodamente en un apartamento con un baño en la ciudad. Y Ludmila, además de que gastaba dinero con regalos mensuales, taxis y visitas mensuales. El pensamiento la consumía toda la noche. No continuará así. Ludmila llegó a casa alrededor de las 9, cansada pero complacida. El día fue maravilloso, lleno de calor humano. Incluso trajo un pedazo del pastel de su madre a Igor, sabiendo que a pesar de todas las palabras duras, amaba el postre de su madre. Pero lo que la esperaba era un marido con brazos cruzados, su rostro una máscara de piedra. ¿Te divertiste?, preguntó frío. Hola, dijo Ludmila con cautela, quitándose los zapatos. ¿Cómo estuvo su día? Genial, ironizó Igor. Fui a ver a mi madre. ¿Sabías dónde se ducha? En un cobertizo. En un maldito cobertizo con una hoguera improvisada. Ludmila se congeló sin comprender a dónde quería ir. Esto es malo, por supuesto, dijo tratando de ser diplomático. Quizás podamos ayudar a arreglar el baño. ¿Ayuda? Explotado Igor. ¿Qué diablos estabas haciendo en los restaurantes mientras mi madre se lava a un cobertizo? Ludmila parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? Estaba en la casa de mi madre en su cumpleaños. Nos quedamos allí todo el día. No importa dónde estuvieras. Gritó a Igor sin dejar la final. Bebés espumoso, riendo, mientras mi madre calienta el agua en un balde. Mi madre que me crió, que pasó su vida trabajando hasta que los huesos dolían. Ludmila retrocedió instintivamente apoyándose contra la pared. Ya sugerí que ella viviera con nosotros, murmuró. Te vetaste porque tu madre iba a venir aquí todo el tiempo. Él dijo. Tengo mi propia familia. Yo soy el que envío a esta casa. Esas palabras iluminan algo en Ludmila. 5 años manteniendo humillación, control obsesivo y crítica constante. 5 años tratando de ser la esposa perfecta, dando forma a sus caprichos. Pero cuando insultó a su madre, algo dentro de ella se rompió. ¿Sabes algo?, dijo bajo pero firme, mirándolo. Te sugiero que vayas a vivir con tu madre. Si su situación te molesta tanto, ve a cuidarla. Porque ya no puedo tomar tus crisis aquí. Igor estaba abierta. Por primera vez, la esposa se había atrevido a desafiarlo y con esa firmeza. ¿Qué?, susurró dando un paso adelante. Dije que llega, repitió Ludmila sin parpadear. O te controlas a ti mismo y a este teatro, o puedes obtener tus cosas. Igor comenzó a amenazar, pero se detuvo. Había algo en su mirada que nunca antes vio, una determinación fría e irrompible. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ludmila. Cálmate. ¿Golpearme? ¿Expulsarme? Por cierto, este apartamento es mío, heredado de mi abuela antes de nuestra boda. Entonces, si alguien sale, no seré yo. Igor se asfixió con ira. Esa humillación era demasiado para soportar. Ah, ¿verdad?, gruñó su voz temblando de furia. Se sentó en el borde de la cama, con los dedos temblando en la pantalla del teléfono. El corazón latía tan duro que parecía querer romper las costillas. Force la zona de cobertura, pensó, intentando de nuevo. Nada. La señal se mantuvo inexistente, como si el universo conspiró para posponer el momento en que temía tanto y al mismo tiempo que quería. Igor arrojó el teléfono en la cama y le pasó las manos sobre la cara, sintiendo que se afeita al rascarse las palmas. ¡Qué ironía! Había pasado una semana ahogándose en trabajos manuales, como si pudiera compensar años de negligencia con martillos y uñas, y ahora, cuando finalmente decidió enfrentar lo que realmente importaba, incluso la tecnología lo traicionó. ¿O fue el destino, dándote un impulso más para reflexionar? Salió de la habitación y encontró a su madre en la cocina, freí los huevos. Una sartén golpeada. El olor a café recién shock se mezcló con el aroma del pan tostado, una combinación que en otras veces lo calmó. Ahora, sin embargo, cada detalle de ese escenario, las paredes peladas que aún no ha tenido tiempo de volver a pintar, el reloj de pared se detuvo al mismo tiempo durante años, el mantel parchado, gritó todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. ¿No podría hablar con ella?, preguntó Cher sin darse la vuelta, como si leyera sus pensamientos.
Igor se sentó en la mesa, los codos descansando sobre las rodillas, la postura curva como si tuviera un peso invisible. La señal aquí es una mierda, gruñó más para sí mismo que para su madre. Ella deslizó un plato frente a ella, con un gesto que era firme y cariñoso. «¿O estás buscando excusas para no llamar?», dijo secamente mientras se sentaba frente a ti. El miedo es algo traicionero. Se esconde detrás de la ira, el orgullo, incluso la ocupación. Pero en el fondo, ya sabes, no es la señal que te impide. Eres tú mismo. Igor sostuvo el tenedor, pero no se lo llevó a la boca. Las palabras de la madre lo golpearon como un golpe en el estómago. Ella tiene razón. Siempre ha sido. Desde que había llegado allí una semana antes, ella lo estaba observando con ese aspecto penetrante, que vio más allá de las excusas, más allá de las capas de terquedad que había construido a lo largo de los años. ¿Y si ella no quiere oírme? Finalmente murmuró su voz ronca. Después de todo dije, después de cómo la traté. Hijo de Mouch extendió su mano sobre la mesa y cubrió sus dedos nominados y calientes marcados por décadas de trabajo. Entonces intentarás de nuevo. Y de nuevo. Hasta que ella entienda que has cambiado. O hasta que entiendas que no te lo mereces, dijo sin rodeos. Pero una cosa que te digo, hijo, una mujer como Ludmila no es para ningún hombre. Ella tiene una columna vertebral. Y si la perdiste, no fue una coincidencia. Fue porque pensó que podría pisar su impunidad. El silencio que siguió fue pesado. Igor miró sus propias manos, ahora sucia con tinta y callos, y pensó en cómo las mismas manos, que fijaban techos y paredes levantadas, habían sido utilizadas para alejar a Ludmila. Para lastimarla. Para humillarla. De repente el teléfono celular sobre la mesa vibró. Ambos se sorprendieron. Fue un mensaje. No de Ludmila, sino del jefe. Igor, tenemos que hablar. Tu publicación está en riesgo si no vuelves mañana. Última advertencia. Debería sentirse pánico. O al menos urgencia. Pero todo lo que sintió fue un alivio extraño, como si ese mensaje fuera la excusa perfecta para posponer lo inevitable. Podría usarlo. Me diría a sí mismo que tenía que volver, que el trabajo fue primero, que... No, dijo en voz alta, sorprendiéndose a sí mismo. La madre levantó una ceja. ¿No qué? No lo usaré como escape, explicó, escribiendo una respuesta breve y objetiva, renuncio. Gracias por la oportunidad. Envió antes de que la duda lo paralizara. De Mambión no dijo nada, pero sus ojos brillaban con algo que podría estar orgulloso. ¡Oh, esperanza! Igor se levantó, determinando. Tomó el abrigo colgando detrás de la puerta y las llaves del automóvil tomaban prestada del vecino. Voy a la ciudad. Necesito una señal decente. Ella simplemente asintió, pero cuando él ya estaba en la puerta, él lo llamó. Se volvió. Si ella te perdona, no vuelvas a estropear, dijo su voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. Y si no perdonas, aprende de eso. Para un hombre que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Igor tragó duro. No prometió nada. No hubo promesas que pudieran borrar el pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no era ira o autocompasión. Fue miedo. Miedo a perder Ludmila para siempre. Y fue exactamente ese miedo lo que finalmente lo hizo actuar. Reunió sus pocas cosas y le dijo a su madre, con una voz que no ocultó la determinación, «Madre, voy a la ciudad. Necesito hablar con Ludmila». Ekaterina Borisovna simplemente asintió, pero sus ojos, aquellos que siempre vieron más allá de las palabras, brillaban con una mezcla de esperanza y precaución. «Ve, hijo. Y recuerde, el amor sin respeto no sobrevive. Es como una planta sin agua, se marchita lentamente hasta que un día mires y solo queda el polvo». El corazón de Igor era tan fuerte contra sus costillas que pensó que iba a escuchar el eco en su pecho cuando se detuvo frente a su casa. Las manos sudaban en el volante, sus dedos temblando apretando la campana. Una vez. Dos. En el tercero se abrió la puerta. Ludmila estaba allí en el umbral entre el pasado y algo que aún podría ser futuro. Skinny con círculos oscuros y profundos que tenían noches de insomnio, pero aún tan hermosa que duele.
Me dolía como un golpe en el estómago porque reconoció por primera vez en años lo que casi había destruido, ella. No la mujer que desafió, no al enemigo que culpó por todo, sino Ludmila, la misma que se rió con sus ojos, que se dedicó a los sueños en la almohada, que había elegido a Fico a su lado incluso cuando no lo merecía. Solo un nombre escapó de tus labios, ronco como si se tragó vidrio, Luda. Ella lo miró sorprendido, pero sin hostilidad. Solo una pregunta silenciosa colgando en el aire entre ellos, ¿qué estás haciendo aquí? Me di cuenta, admitió, y la palabra sonaba como una rendición. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Ludmila dudó. El tiempo se estiró elástico hasta que se retiró un paso, abriendo el pasaje. Ingresar. Se sentaron en la cocina, separados por el abismo de una mesa que ya había visto risas, peleas y grandes silencios como el plomo. Él al final por un lado, ella en el otro, dos extraños con demasiadas historias para ignorar. Estaba equivocado, finalmente se rompió el hielo de Igor. En todo. No mereciste esas palabras. Ni tú ni tu madre. Ludmila levantó los ojos cansados pero atento. ¿Por qué regresaste, Igor? ¿Te aburraste en el pueblo? No, negó su cabeza y por primera vez en años, no había excusas listas, solo la verdad desnuda. Regresé porque entendí que sin ti no hay forma. Y porque me di cuenta de que soy responsable de todo lo que salió mal. No tú. No tu madre. Y ella lo estudió en silencio como si él buscara agrietarse en la armadura de sus palabras. ¿Arreglaste la casa de tu madre? Finalmente preguntó como si probara su sinceridad con algo concreto. Él asintió. El techo nuevo, la sauna reconstruida, una ducha instalada, todo lo que debería haber hecho durante años. Me alegro de Ekaterina Borisovna, dijo Ludmila, pero sus dedos jugaron con el borde de la copa, traicionando la tensión. Pero no es por eso que está aquí. No es esto. Igor se inclinó hacia adelante, los codos descansando sobre la mesa, como si pudiera acortar la distancia entre ellos con la postura. Es porque entendí que no puedo culpar al mundo por mi vida. No para ti. No para nadie. Debería tener cuidado con mi madre. Debería tener cuidado con nuestro matrimonio. En cambio, solo requerí. Solo acusé. Hizo una pausa, respirando hondo. Ludmila lo observó y había algo en su mirada, una grieta abierta, una posibilidad. No te pido que me perdones ahora, continuó, la voz más baja. Solo pido una oportunidad. Para arreglar. Para ir a casa. Para ti. El silencio que siguió fue largo. Demasiado largo. Hasta que ella dijo tan bajo que apenas escuchó, no sé, Igor. Necesito pensar. Me pregunto, aceptó sin presionar. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez días. Tal vez una semana. Estaré esperando, prometió. Mientras tanto, me quedo en la casa de la madre. Todavía hay detalles para terminar allí. Ludmila bajó los ojos, pero luego inesperadamente, ¿cómo está ella? Bueno, sonrió, y fue una verdadera sonrisa. Envió recuerdos. Dijo que lo extraña. Yo también me siento, confesó Ludmila, y por primera vez, algo en su tono se suavizó. Ella es una buena mujer. A diferencia de... El silencio, pero Igor completó la oración en su cabeza, a diferencia de su hijo. ¿Qué otra cosa? Dijo Ludmila de repente como si la idea hubiera nacido. Los visitarla. Quiero verla. Y quiero ver esta reparación que hiciste. Igor no lo creyó. ¿Ahora? ¿Por qué no? Se encogió de hombros. No tengo nada mejor que hacer. Y yo también puedo decidir allí. Una hora después estaban en el autobús a Sosnovka. Sentado uno al lado del otro sin tocar, pero con un espacio entre ellos que ya no parecía un abismo. Parecía un puente que se está construyendo. Ekaterina Borisovna los recibió con un abrazo que hablaba 1000 palabras. Ludochka, hija, finalmente. Aplicó a su hija en la ley como su sangre e Igor, mirando la escena, sintió algo reorganizado dentro de él, algo que se había roto durante mucho tiempo. Pasaron el día juntos. Ludmila ayudó a Ekaterina en la cocina,
admirando la reparación que Igor había hecho, escuchando los chismes del pueblo mientras el sol estaba sobre los campos. Por la noche se sentaron en el porche, el té caliente entre sus manos, las estrellas parpadean como un nuevo discurso testigos. Tu padre y yo solíamos hacer eso, dijo Ekaterina, con un suspiro. Siempre hablaba de envejecimiento como este, con sus nietos alrededor. Mamá, interrumpió Igor, suave. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros en la ciudad? Tenemos una habitación para ti. No tiene sentido estar solo aquí. Ludmila lo miró sorprendido, pero asintió con el apoyo. Ekaterina, sin embargo, se rió agitando las manos. Hijo, ¿dónde ha visto? Mi vida está aquí, mis pollos, mi jardín. Pero el invierno es difícil, insistió Igor. ¿Qué pasa si lo hacemos de manera diferente? Sugirió Ludmila inesperadamente. Vimos todos los fines de semana. Y en invierno te quedas con nosotros en los meses más fríos. La cara de Ekaterina iluminó. Sí, así que estoy más tranquilo. Y no necesito preocuparme por ustedes dos solos. Igor y Ludmila intercambiaron una mirada. En sus ojos vio algo que hizo fuego al corazón, la esperanza. O tal vez perdón. O se atrevió a pensar amor. Esa noche, acostada en la estrecha cama individual de Igor, casi sin tocar, finalmente murió. Luda, nos decidiste por nosotros. Ella se convirtió en la oscuridad, e incluso sin ver su rostro, él sintió el peso de su respuesta. Pensé mucho. Tal vez deberíamos comenzar desde cero. Como si nos hubiéramos conocido. Sin asqueroso. Sin cargos. Me encantaría, susurró y extendió la mano en la oscuridad, encontrando la suya. Por favor. Ludmila no retiró sus dedos. Y en ese gesto silencioso hubo más promesas que en cualquier juramento. 5 años después. La casa de Ekaterina Borisovna era irreconocible. Nuevo techo, fachada pintada, un jardín que se veía fuera de una imagen. Y en el patio, un patio de recreo con swing y sandbox. Papá. Mira cómo voy fuerte. La voz aguda de los 3 años resonó cuando se sacudió en el árbol que Igor se había adaptado a él. En el porche, Ekaterina y Galina, el vecino, discutieron las recetas de Raspberry Ham como si fuera un problema estatal. No tan alto, hijo. Gritó Igor, acercándose, pero sin convicción. De lo contrario, tu madre me matará. No lo haré, se rió Ludmila, saliendo de la casa con una bandeja humeante. Pero tenga cuidado, Misenka. Ella colocó la bandeja sobre la mesa y se acercó a su esposo, quien llevó a su hijo a su regazo. Igor los abrazó con su brazo libre, sintiendo el peso caliente de esos dos cuerpos contra los suyos, su familia. ¿Sabes en qué estabas pensando? Preguntó Lou. ¿Qué? Como casi pierdo todo esto. Tú. Nuestras madres. Esta vida. Ludmila le sonrió y le apretó más. No lo pienses. Esto se queda atrás. Sí, estuvo de acuerdo, mirando a las dos mujeres en el porche, a su hijo riendo en sus brazos, a la mujer que había elegido, otra vez, a su lado. Ahora solo tenemos un futuro. Y él es hermoso.